Damos comienzo a la sesión de investigación. Buenas tardes, bienvenido a la sesión de investigación del IBS Granada, a este nuevo año en el cual, bueno, prometemos grandes novedades, grandes charlas y, como el caso de hoy, a grandes ponentes. La charla de hoy, como conocéis, se titula Ayunar, una pregunta, Ayunar despierta el ingenio. Y tenemos la suerte de contar con el doctor Francisco José Tinaones Madueño, al cual, antes de decir su currículum, estoy obligado a agradecerle su presencia aquí, no solo hoy, sino por acudir siempre a la llamada que el IBS Granada le realiza. Yo soy José Antonio Castilla, soy adjunto a la dirección científica y desde la dirección científica agradecerle esa disponibilidad que tiene siempre para el IBS Granada. Bienvenido, Paco, doctor Tinaone. El doctor Tinaone es jefe de servicio de endocrinología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Es catedrático de medicina del Departamento de Medicina de la Universidad de Málaga. Actualmente también es presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Y lo que más nos une, y como no puede ser de otra manera, es director científico del Instituto Biosanitario de Investigación de Málaga, y con el cual colaboramos en un instituto hermano que nos apoyamos mucho en estas luchas burocráticas que tenemos con el Instituto de Salud Carlos III, y gracias a este camino que recorremos juntos nos vamos avanzando. Así que muchísimas gracias por estar aquí y por el apoyo continuo que tenemos de vosotros. Ah, Cuando muchas, quiera, Paco. muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, eh, bueno, compartir siempre el tiempo con vosotros. Eh, un segundín, a ver si... Ahí va. Recordar que al final de la charla tendremos ocasión de hacer preguntas. Si lo mejor que se puede hacer es por el chat ir poniendo las preguntas que luego yo iré planteándoselas al doctor Tinaone. Cuando quiera. Vale, ahora se ve bien, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Bueno, pues la pregunta que yo traía en esta cuando me propusisteis compartir con vosotros algo de ciencia, pues me planteé esta pregunta y voy a intentar contestarla a través de una línea de investigación que llevamos abierta hace ya unos años. mm, una forma de alimentarse que ha tenido el ser humano a lo largo de toda su historia ha sido el ayuno intermitente. De hecho, el ser humano o los homínidos tienen un tiempo de evolución que va y se acerca, bueno, a casi 2 millones de años y 2 millones de años en los que hemos vivido en una carencia absoluta, es decir, el Pleistoceno supuso un hábitat claramente hostil para todos los homínidos que consiguieron sobrevivir en esta etapa, ¿no? Y en la mayoría de los estudios antropológicos que hacen a lo largo de toda la evolución de los homínidos es que probablemente en el mejor de los escenarios se comía una vez al día, en el mejor de los escenarios. Es decir, se pasaban, los homínidos hemos estado acostumbrados a pasar largas temporadas de ayuno y de hecho tenemos un estómago que es excesivamente grande para el estilo de vida que tenemos en este momento. Es decir, si nosotros llenáramos el estómago, por ejemplo, de proteínas, pues no tendríamos calorías y tendríamos nutrientes para sobrevivir 2 o 3 días. Es decir, que tenemos un estómago adecuado al ayuno. Y también nuestra biología está adecuada al ayuno. Efectivamente, cuando no tenemos glucosa, nuestra fisiología recurre
almacenaje de las grasas y obtiene de ahí, de la degradación de los ácidos grasos, un fuel que es un magnífico fuel para prácticamente todas las células del organismo, que son los cuerpos cetónicos. Es decir, estamos preparados para el ayuno. Pero ese ayuno, prácticamente desde después de la Segunda Guerra Mundial y ya el acceso de la mayoría de los países desarrollados se globalice el acceso a los alimentos, pues hemos pasado de una cetosis casi continua, es decir, pasábamos alto tiempo en ayuna a prácticamente una desaparición absoluta de la cetosis, de recurrir a los cuerpos cetónicos como fuel. De hecho, estamos consumiendo glucosa prácticamente hasta entre 10 y 12 horas de nuestra última ingesta. Y si nos ponemos en España, que cenamos después de las 10 y nos levantamos a las 8 de la mañana y también hacemos otra ingesta, pues prácticamente el cuerpo está alimentándose las 24 horas solamente de glucosa y no recurre a este fuel, ¿no? Que de alguna forma nos ha acompañado a lo largo de millones de años. Y hay algunas evidencias que la cetosis o que en un momento determinado el organismo tenga que recurrir a otro fuel que no sea glucosa puede ser saludable. Hay estudios sobre todo en modelos animales, menos en humanos, que hablan de que el incremento en los cuerpos cetónicos, bien sea con el ayuno o bien sea con las dietas cetogénicas, que son muy bajas en hidratos de carbono, pueden tener efectos neuroprotectores. Eh, Incluso hay alguna evidencia, sobre todo en modelos animales, que pudiera tener un efecto también protector de la oncogénesis. Esto siempre es mucho más experimental. Hay pocos datos en humanos, pero parece que las células también tumorales se alimentan con dificultad de los cuerpos cetónicos y sin embargo son muy ávidas por la glucosa, ¿no? Y esto puede hacer que de alguna forma disminuya el crecimiento tumoral. Pero eso exclusivamente a nivel experimental. En cáncer tenemos poca evidencia. Y hay muchas formas de incrementar nuestros cuerpos cetónicos, de incrementar pues este fuel o utilizar durante un tiempo este fuel. Las dietas muy bajas en hidratos de carbono, obviamente, al tener una ingesta muy baja en hidratos de carbono, tienen que recurrir a las grasas como fuente energética y obviamente ahí se produce un incremento en la cetosis, pero también el ayuno tiene capacidad de incrementar los cuerpos cetónicos y que entremos en esa fase donde no se utiliza la glucosa. Y hay muchas formas de ayuno intermitente que han sido analizadas desde el punto de vista clínico, desde alternar un día de ingesta con un día sin ingesta o muy baja ingesta. El día que se ingiere una dieta normocalórica o pasar un tiempo sin ingerir alimentos, como puede ser saltarse la cena, aquí lo ven, diferentes estrategias de ayuno intermitente, pues bueno, el ayuno intermitente que consiste en un día una ingesta normal y al día siguiente una ingesta cero o una ingesta muy bajita en calorías, fundamentalmente a base de proteínas, o pasar un tiempo sin ingerir alimentos, que puede ser en el periodo de la mañana o en el periodo de la tarde, es decir, como no cenar o no almorzar, ¿no? Serían las dos estrategias más conocidas. Y cuando hace bastante tiempo ya se empezaron a plantear estudios de este tipo, comparándolo con la dieta hipocalórica clásica, se vio que el ayuno intermitente era como mínimo igual de eficaz en la pérdida de peso que la dieta hipocalórica clásica. O Incluso, sea, ¿a qué va a venir que me llames tú ahora, justo cuando están estas cosas? Pues me he imaginado A que es para ver, que por te hablar, favor, ¿no? por ¿podéis favor, cerrar Por los favor, audios? ¿No es eso? Vamos a ver. Ya. llamar a Diego Rodero. vale, bueno, una pequeña ¿Tú no has visto el interrupción. WhatsApp? Seguimos, ¿no? Vale. Bueno, cuando se compara el ayuno intermitente con la restricción calórica, pues bueno, el efecto sobre el peso es Vale, estoy en el prácticamente puente, tiene el micrófono el abierto. mismo Joder, tío, venga. y, sin embargo, tienen un efecto metabólico parece el ayuno intermitente más potente. Hay
ensayo clínico muy reciente, publicado en New England, donde se compara estas dos estrategias, se compara el ayuno intermitente versus la dieta hipocalórica clásica y se ve la misma pérdida de peso que la dieta hipocalórica clásica, aunque es prácticamente un kilo y pico más mayor en los sujetos que hacen ayuno intermitente. Pero bueno, esto es lo que hay hasta ahora en la literatura, siendo un resumen rápido de lo que hay en la literatura, y ahora os voy a mostrar nuestros resultados. Hemos comparado, este es un ensayo que se acaba de publicar, donde hemos comparado 5 estrategias de restringir las calorías. Una sería la dieta hipocalórica clásica, que la hemos puesto como MD. Otra sería la dieta cetogénica, que la ven aquí como KD. Y otra sería 3 fórmulas de ayuno intermitente. Una, el ayuno intermitente a días alternos. Hicimos la variante de que el día que no se ingería alimento, ingerían una dieta de aproximadamente de 300 kilocalorías a base exclusivamente de proteínas, y luego el otro día era una dieta normocalórica. Y luego comparado con no cenar o no almorzar y restringir el horario de comida a las 8 horas de la mañana o a las 8 horas de la tarde, tarde-noche. Bien, este fue el estudio, que se incluyeron 160 sujetos. Prácticamente hubo muy pocas pérdidas a lo largo del estudio, fueron solamente 3 meses. Y aquí ven en esta diapositiva que todas las estrategias de dieta alternativa a la dieta hipocalórica clásica produjeron un descenso de peso más llamativo. Y el descenso significativo y más llamativo lo produjo la dieta cetogénica o el ayuno a días alternos. Aquí veis, comparado con la dieta hipocalórica cetogénica, ya el segundo mes tiene diferencias con respecto a la dieta hipocalórica clásica, y al tercer mes también. Y el ayuno a días alternos, prácticamente desde el primer mes pierden más peso de forma significativa que la dieta hipocalórica clásica. Tanto el ayuno, la restricción de horas de ayuno o de cena, tuvo unos resultados parecidos a la dieta hipocalórica clásica, aunque los sujetos que ayunaron en la cena perdieron más masa grasa que la dieta hipocalórica clásica, y por supuesto el ayuno a días alternos tuvo el efecto más importante con respecto a la dieta hipocalórica clásica, que las pérdidas fueron muy ostensibles. Si nos vamos a variables bioquímicas, todos mejoraron, el índice el OMA-IR, mejoraron, elevaron el HDL, redujeron el LDL, pero no hubo diferencia entre las 5 dietas. Lo que sí nos encontramos unas diferencias espectaculares fue en el cambio en la tensión arterial. Estos pacientes también se les ponía un mapa donde se monitorizaba la tensión arterial en 24 horas. Y nos encontramos que los sujetos que hacían ayuno intermitente a días alternos tuvieron un descenso muy significativo de la tensión arterial. Esto ha sido ahora recientemente publicado, eh, porque el resultado era tremendamente llamativo, incluso ajustado por todas las variables que de alguna forma podrían influir, como podría ser la tensión arterial sistólica basal o el cambio en la masa grasa. Ahí la dieta, el ayuno intermitente a días alternos mostró un descenso muy significativo de la tensión arterial, que se acercó a casi 10 milímetros de mercurio. Bien, pero también testamos la influencia que tenía el ayuno intermitente en la neurocognición. Este era un subestudio que se diseñó también con un proyecto FIS, que lo que se pretendía, le acabo de mostrar, lo que se pretendía demostrar era la eficacia en pérdida de peso, pérdida de masa grasa, variable antropométrica. Y en este estudio se seleccionaron los 3 tipos de dieta, y lo que se vio era qué influencia tenía el ayuno intermitente o la dieta cetogénica en neurocognición. Aquí se analizaron la dieta hipocalórica clásica versus la dieta cetogénica versus el ayuno intermitente a días alternos. Eh,
Claro, la hipótesis con la que trabajábamos era que de alguna forma el ayuno intermitente, como lo he mostrado anteriormente, había antecedentes bibliográficos que el ayuno intermitente tuviera capacidad de mejorar nuestra capacidad neurocognitiva. No tengo la De alguna cámara. forma, Mañana cierran la escuela, ¿eh? es ¿Puedo lógico, mensaje? de alguna forma es lógico que cuando estamos en ayunas se despierte el ingenio para que tengamos más capacidad de buscar alimentos, ¿no? No sería lógico que si estamos en ayuno nos adormeciéramos porque hubiéramos desaparecido como especie. Oigo una Eh, cosa de fondo, pero bueno, sí, Paco, estoy llamando a María José. A ver, ya lo ha cerrado. vale. Perdona, sigue. Nada. Bien, estaba planteando que la hipótesis que manejábamos era que el ayuno intermitente de alguna forma mejorara la capacidad neurocognitiva. Y los mediadores que habíamos planteado era tanto la microbiota, la influencia que podía tener la microbiota y los cuerpos cetónicos en esa mejoría hipotética que planteamos en la capacidad neurocognitiva. Cuando analizamos con test que valoraban tanto la capacidad de concentración como la memoria a corto plazo, nos encontramos que efectivamente los sujetos que habían hecho ayuno intermitente a días alternos mostraban una mejoría mayor en esta escala, en la escala Strung, también en la escala de números, también en la escala de recuerdo de letras. Y todos mejoraron, obviamente, porque está claro que al bajar de peso, los tres grupos bajaron de peso y está claro que con las pérdidas de peso hay una mejora neurocognitiva en los sujetos con obesidad. Pero esa mejora se hizo más significativa en los sujetos que hicieron ayuno intermitente a días alternos. Como una de las mediadores que planteábamos era la microbiota, pues hicimos un análisis de la microbiota, de los cambios que se producían con las tres dietas. La dieta mediterránea produjo unos cambios menores tanto la dieta cetogénica como el ayuno a días alternos provocaron un mayor cambio tanto en género como en familias en la microbiota de los sujetos. También, obviamente, se incrementaron los cuerpos cetónicos en los sujetos que hicieron tanto la dieta cetogénica, muy baja en hidratos de carbono, como los que hicieron ayuno intermitente. Es lógico. Esto es como una variable que confirma que efectivamente los sujetos fueron adherentes a la dieta que se le prescribió. Bueno, viendo esa mejoría que había en la capacidad neurocognitiva de los sujetos, pensamos en una diana. De hecho también había una hipótesis de partida que la diana en el sistema nervioso central podría ser la microglía. La microglía es el barrendero del cerebro, de alguna forma, el que disminuye la inflamación, disminuye el estrés oxidativo, fagocita y contribuye a crear un ambiente más saludable en el sistema nervioso central. Cuando estos sujetos que los sometimos a diferentes dietas, analizamos su capacidad de transformarse los monocitos en microglía, que hay una serie de estrategias de laboratorio para que esas células se diferencien en células parecidas a la microglía. Pues nos encontramos que los sujetos que habían hecho ayuno intermitente tenían más capacidad de fagocitar esa célula y tenían también una mayor complejidad, una mayor área, una mayor... luego después veremos análisis morfológicos de la célula y veréis cómo el ayuno intermitente tuvo capacidad de modificar esa morfología de las células de la microglía. Pero bueno, para acercarnos a un modelo experimental, hasta ahora todo está hecho en humano, pasamos a ver si la hipótesis que planteábamos, que la microbiota era el mediador, que hicimos, las heces de los sujetos las heces de los sujetos que hacían las diferentes dietas, se las
transferimos a ratones libres de gérmenes, es decir, después de 3 meses de dieta cetogénica, de ayuno intermitente o de dieta hipocalórica clásica, esas heces se le transfirieron a ratones libres de gérmenes y se hizo un análisis tanto de la microglía de los ratones como de su capacidad neurocognitiva y nos encontramos unos resultados tremendamente sorprendentes. Nos encontramos que los ratones que recibieron la microbiota de los sujetos que habían hecho ayuno intermitente, pues respondían a los test de una forma más eficiente, es decir, se tenían una mayor memoria a corto y a largo plazo, se identificaba eso por un laberinto donde se le ponía el alimento o esto que es una estrategia que es si los ratones tienen capacidad de reconocer un objeto que ya se le puso anteriormente. Y claramente los ratones que recibieron la microbiota de esos sujetos que hicieron ayuno intermitente tuvieron más agilidad para resolver estos test que testan tanto la memoria a corto como a largo plazo. Y también en su medio interno se vio que tenían un menor nivel de inflamación, tenían menos interleuquina 6 y menos interleuquina 1 beta. Cuando se hizo el análisis de la microglía, pues se vio que las células de la microglía de los sujetos, de los ratones, perdón, que habían recibido la microbiota de los sujetos que hicieron ayuno intermitente, eran células que tenían mayor perímetro, tenían más uniones, menor volumen y área, un soma más pequeño, un mayor número de ramificaciones y tenían una mayor capacidad de fagocitosis. Testamos también, como otra de las posibles hipótesis, era que fueran los cuerpos cetónicos los mediadores. Hicimos un suplemento con cuerpos cetónicos y con placebo a un modelo también de ratones libres de gérmenes y nos encontramos que no hubo ninguna mejoría en la neurocognición. El mediador entre la microbiota y el cerebro nos planteamos que podría ser los exosomas que fabrica la propia microbiota y hicimos un esfuerzo importante desde el punto de vista metodológico para aislar esos exosomas que, como sabéis, son pequeñas partículas que llevan lípidos y proteínas en su interior y tanto ARN como ARN no codificante tienen unos tamaños eh, muy pequeños, son capaces de atravesar obviamente la barrera hematoencefálica. ¿Y qué ocurrió con las células de la... perdonadme un segundín. Aquí va. Bueno, ¿qué ocurrió cuando yo esos exosomas de la microbiota de sujetos, por ejemplo, con obesidad, trataba a células de la microglía? Pues bueno, tenían menos capacidad funcional. Y cuando analizamos esos exosomas, nos dimos cuenta que tenían unas características diferentes. Los exosomas de los sujetos que habían hecho ayuno intermitente tenían unas características por análisis metabolómico diferente a los exosomas de la microbiota de los sujetos que habían hecho pues, las otras dos dietas o incluso a nivel basal, comparándolo a nivel basal. Había una mayor cantidad de riboflavina, había mayor cantidad de determinada aminoácidos, es decir, esos somas eran diferentes. Por tanto, el ayuno intermitente en sujetos con obesidad es más eficaz que sobre todo el de a días alternos para la pérdida de peso. También hay una mejoría desde el punto de vista de la tensión arterial muy significativo en el ayuno intermitente a días alternos y también se vio una mejoría neurocognitiva en los sujetos que hicieron ayuno intermitente de una forma más importante que las otras dietas. Bueno, esto posiciona al ayuno intermitente como alternativa, sin duda, a una dieta hipocalórica clásica, pero no como alternativa a que todos los sujetos tengan que hacer ayuno intermitente, sino como una alternativa clínica donde el clínico, pues, plantee una dieta hipocalórica en función de las características del sujeto y de la capacidad que puedan tener de hacer ayuno intermitente o una dieta hipocalórica clásica. Bueno, pues
Muchas gracias por la atención y aquí acabo lo que os quería contar. Pues muchísimas gracias por la presentación, por lo concreto que has sido, a tenerte al tiempo y bueno, y por dejarnos un poco con ganas de saber más cosas, puesto que parece el ayuno intermitente en días alternos, que es el que habéis demostrado que tiene realmente esta mejora neurocognitiva, está al alcance de todo, está al alcance de todo. Es decir, no vienes aquí, no venís a enseñarnos algo de un fármaco que se va a agotar en la farmacia y que no vamos a tener acceso a él ni nada de esto. Vienes a algo que está al alcance de todo. Yo la primera pregunta que me hago y me gustaría que nos aclarara bien el ayuno intermitente a días alternos. Es decir, ¿esto significa que 24 horas como normal y 24 horas no como nada? Bueno, nosotros hicimos, hay algunos estudios que plantean ese tipo de diseño. Nuestro diseño no fue tan drástico. Nuestro diseño, un día ingerían una dieta normocalórica basada en dieta mediterránea, pero un día comían normal. Y otro día hacían una ingesta solamente de 300 kilocalorías a base de proteínas. Teníamos unas barritas que se tomaban a lo largo del día, ¿eh? Se las distribuían como querían. Y luego, obviamente, podían tomar todas las infusiones que quisieran y ingesta de líquidos acalóricos. Yo cuando diseñamos yo era la primera vez que me había enfrentado desde el punto de vista de investigación a este ayuno intermitente, a días alternos, porque los que más experiencia tenemos es saltándose la cena o saltándote el almuerzo, el desayuno. Yo creía que iba a tener baja adherencia, pero sin embargo, prácticamente en el grupo de ayuno intermitente a día alterno no se perdió ningún sujeto durante los 3 meses, lo hicieron bien, tuvieron una compliance buena, ¿eh? Entonces, por concretarlo, realmente es una dieta hipocalórica que se puede quedar en un 25% de lo habitual y sobre todo basado más en grasa, nada de carbohidratos. Claro, nosotros lo que le planteábamos era proteína. Las barritas que tomaban eran proteína. Ahora también había una alternativa, le dábamos la alternativa que tomaran las 300 kilocalorías en proteína a base de huevo o de algún otro producto que le aportara esas proteínas, pero ese día no comían ni grasa ni hidratos de carbono. Ni grasa ni hidratos, perfecto. Y infusión a demanda. Sí, infusión a demanda Infusiones, acalórica, sí. perfecto. Otra pregunta, esta pregunta nos la realizaba Marieta y ahora tenemos otra pregunta en el chat que María José nos habla sobre si en personas mayores o con deterioro cognitivo leve, cómo sabiendo que el estado de desnutrición que pueden tener estas personas, el riesgo-beneficio de este ayuno intermitente en este tipo de personas que quizás tengan este deterioro cognitivo leve. Claro, no, no, yo no para nada recomendaría. Es decir, el ayuno intermitente está aquí orientado y diseñado para sujetos con obesidad, ¿eh? Para sujetos con obesidad. Fue una estrategia de reducir las calorías. Probablemente no puede ser una estrategia de vida para un abuelito que come poco, que tiene sarcopenia y que si hace alguna estrategia de ayuno intermitente puede ingerir menos calorías y menos proteínas de lo que necesita, ¿eh? No, no, no pensar en que esto sea una estrategia para un sujeto con deterioro cognitivo. Yo eso no es la conclusión de este estudio. Lo que sí se puede plantear, y eso probablemente, como está empezando a haber bastante evidencia en el ayuno intermitente, es un ensayo a largo plazo, ¿no? Para ver si en sujetos pues de mediana edad o con riesgo de alteraciones neurocognitivas, el ayuno intermitente puede contribuir a prevenir alguna enfermedad neurodegenerativa. De hecho, el ayuno intermitente, de alguna forma normocalórico, se está convirtiendo también en una estrategia de vida. Es decir, hay gente pues, que no cena y luego y no está diseñado
perder peso, sino para mantener el peso, ¿no? Y que sea como una estrategia para no engordar, ¿no? Para prevenir pasar de sobrepeso a obesidad, ¿no? Bueno, antes, hace 2 décadas, era un sacrilegio que un médico dijera que un sujeto venía con ayuno intermitente sin cenar y el médico le decía pues que era una barbaridad, que había que comer 5 veces al día. Ahora mismo la evidencia probablemente es eso que hemos dicho durante mucho tiempo no es correcto. Y no te cuento sin desayunar. Si ya venía sin desayunar, era peor todavía. Mira, también aclara un poco la población del estudio este que nos has presentado. ¿Eran sobrepeso, era obesidad? No, eran sujetos con obesidad y sin diabetes. Ah, con Era, obesidad. era Es decir, sujetos con obesidad. El índice de masa corporal ah, medio estaba en torno a 34 y pico. Es decir, eran pero- sujetos con obesidad. Tenían que tener un índice de masa corporal superior a 30 para entrar en el estudio. Como criterio de exclusión era que no fueran diabéticos. y vosotros, ¿cómo planteáis o cuál es, porque no lo habéis descrito, el efecto a largo plazo? Es decir, ¿crees que aquí va a haber, eh, hay un efecto rebote, evidentemente, pero será esto mantenido, este beneficio en el tiempo? Claro, ahora tenemos un estudio a largo plazo, viendo exactamente lo que pregunta, el efecto rebote. Si estas dietas tienen efecto rebote, todas las dietas tienen efecto rebote y lo tienen también los fármacos. Cuando uno deja un fármaco, tiene efecto rebote, cuando deja una dieta, tiene efecto rebote. Pero lo que sí estamos viendo es que, por ejemplo, el ayuno intermitente, cuando te saltan la cena, después de haber perdido 10, 15 kilos, se puede convertir en un hábito de vida. Es decir, que se acostumbren los sujetos a hacer eso o a cenar muy poquito, ¿no? Y incluso aprenden, ha sido curioso porque algunos de los pacientes que han hecho el ayuno intermitente a días alternos, pues lo hemos visto después de Navidad y ya estaban en el periodo de seguimiento, no en el periodo de intervención. Y nos han dicho, me ha venido fenómeno este concepto porque después de la Nochebuena, al día siguiente no he comido nada. O Y eso que antes lo decíamos que era una barbaridad, pues es una forma de neutralizar una comilona. Es decir, si un día hago una ingesta excesiva, pues mira, dice, el día siguiente me lo voy a pasar en ayuna. Y eso no es mala estrategia ni tiene ninguna repercusión negativa para la salud. Tenemos que decir es que las sobras, el leftover de los ingleses, aguanta otro día más. Es decir, que Claro. podemos, no tenemos que comérnoslo inmediatamente. Pues mira, entrando un poco en terrenos más de ciencia básica, a mí sí me interesa mucho saber un comentario de estos cambios en la microbiota, si han ido más hacia una mayor diversidad de especies o una menor, o mayor cantidad o menor cantidad, ¿en qué línea han ido? Sí, está detallado en el paper todos los cambios que hubo y hubo una enorme cantidad de cambios tanto en géneros como en familia. Los grupos que más cambiaron desde el punto de vista de género y familia, e incluso de filos, fue los que hicieron ayuno intermitente y los que hicieron una dieta cetogénica. Fueron los que cambiaron de una forma más importante. Ahí parece, hemos identificado que Akkermansia, que es una bacteria que de alguna forma se ha identificado como una bacteria positiva, pues se ven cambios con estas tres estrategias de dieta hipocalórica. Pero yo creo que es el global de los cambios en la microbiota, porque no exosomas que aislamos, los aislamos del total de la microbiota, no lo aislamos de una especie concreta, ¿no? O de una familia concreta, ¿no? Entonces lo que le pusimos a las células de la microglía fue precisamente esos exosomas de toda la microbiota, no de una bacteria ni de Es una especie, de un género, ¿no? un ecosistema más Del que... ecosistema que había después de la dieta, ¿no? Vale. En el chat nos pregunta Paloma si observáis que hay alguna diferencia entre hombres y mujeres.
Es un estudio pequeñito. Daros cuenta que el estudio son 32 sujetos. Estaba balanceado en hombres y mujeres, pero no da la estadística para ver. Es verdad que lo hemos analizado, no se ven diferencias, pero es poco, es una N pequeñita. Yo no me atrevería a decir que si es más favorable en hombres que en mujeres o viceversa. Has comentado que la población, y María José también pregunta era obeso, que no tenían diabetes, Sí. pero ¿había algún tratamiento farmacológico? Prácticamente lo único que se le permitía era pues antiinflamatorios no esteroideos, tampoco tomaban, si tomaban antihipertensivos tenían que ser estables durante todo el estudio. Y prácticamente la medicación que tomaban, salvo hipertensivo y algún antiinflamatorio que tomaron a lo largo del estudio, intentamos que, obviamente, quitar la diabetes para no meter el factor confundente de los fármacos. Y también tampoco tomaban fármacos para la hiperlipemia. También no estaban incluidos los sujetos que tenían una hiperlipemia que necesitara fármacos. Es decir, que no podemos hacer una validación No. externa a ese obeso que está tomando un tratamiento farmacológico para esa obesidad, que no podemos ir por ahí, no podemos extrapolar. Claro, intentamos que fueran lo más homogéneas posible, para que hubiera los menos factores confundentes. Perfecto. Cuando se habla siempre de microbiota, hay un fármaco, unos fármacos que son los antibióticos, que rápidamente salen y cuando se han hecho observaciones muy individuales en autismo, en distintas enfermedades, de decir, bueno, en este eje de intestino-cerebro podemos modificarlo y hay algunas observaciones puntuales de cómo los antibióticos afectan en esta relación, en este tipo de síntomas. Aquí los antibióticos, ¿tú crees que alguna vez podremos modular, ver esos cambios de microbiota que asemejen a los cambios estos que habéis descrito vosotros en microbiota a través de antibióticos? Es muy difícil. Yo cada vez tengo más, si la microbiota es capaz de hacer algo, tiene alguna utilidad, como un ecosistema, como que cambie toda la microbiota. Yo no creo, hemos hecho miles de aproximaciones dando una especie, dando un género, dando probióticos y han tenido un efecto muy, muy pequeño. Eh, Probablemente lo que más influye en la microbiota que tenemos es lo que comemos, es decir, el efecto prebiótico que tienen la mayoría de las cosas que comemos. Curiosamente, por ejemplo, con el tema de los antibióticos, efectivamente, tú te tomas un antibiótico y te cambia la microbiota de una forma importante. Pero si tú vuelves a tu estilo de vida de antes de tomar el antibiótico, la microbiota vuelve a la situación basal de antes de haber tomado el antibiótico. Es decir, tiene mucha más influencia lo que como que intervenciones puntuales, como puede ser antibiótico o como puede ser que yo me esté tomando un probiótico. De hecho, por ejemplo, tenemos también un artículo publicado cuando esto tenía este boom, hicimos trasplante de microbiota a sujetos con resistencia a la insulina. El efecto fue nulo, no hubo ningún efecto. Claro, mientras le hace el trasplante, la microbiota cambia, obviamente, es decir, cambia, pero el sujeto sigue con su estilo de vida y el efecto del trasplante desaparece 3 o 4 meses después. Eso prácticamente en todas las trasplantes que se han hecho de microbiota, eh, o hace sus trasplantes cada 20 días para de alguna forma reforzar esos cambios, si no, volvemos otra vez a tener la microbiota que nuestro estilo de vida hace que tengamos, ¿no? Y otra pregunta práctica es, vosotros describís mucho los metabolitos. Habláis mucho de la vitamina B2, de distintos metabolitos que podrían ser marcadores de este lenguaje
de este intercambio que hay entre intestino y cerebro. Estos metabolitos son los que están dentro de los exosomas. De los exosomas, claro, claro, sí, no, estos son metabolitos que llevan los exosomas de la microbiota. Y lo que nos ha sorprendido también a los referees cuando analizaron este estudio, les sorprendió y nos pidieron 20 análisis para verificarlo, fue la cantidad de riboflavina que llevaban los exosomas de los sujetos que hacían ayuno intermitente, que era como 15 o 20 veces más que los exosomas de los sujetos basalmente o de los sujetos que hacían otro tipo de dietas, ¿no? Que la riboflavina, que se sabe que es antioxidante, que tiene capacidad de disminuir inflamación, sea el mediador exclusivo, pues no lo sé, pero bueno, es un buen hipótesis, ¿no? Que de alguna forma la riboflavina entra a través de la exosoma y que de alguna forma interactúe con las células de la microglía. ¿Sí? Vosotros, en la hipótesis que planteáis es que este intercambio de información se realiza a través de estos exosomas, ¿no? Sí, Pero también otros autores en otros escenarios, no en el vuestro, hablan mucho de la importancia del vago, del sistema vegetativo, en todo este efecto que podría tener. De hecho, ahora hay muchísimas terapias, solo hay que entrar en internet para estimulación del vago, como la nueva panacea para sí, muchas sí, sí. para muchos tipos de cosas. No lo habéis planteado porque habéis planteado la otra hipótesis que es totalmente válida. Cuando habláis de microglía, siempre estáis refiriendo a la microglía hipocampal, Sí, sí. el hipocampo como modelo, como Ujú. área del encéfalo donde se deposita la memoria, no Sí, sí. más de esto. Sí, sí, lo que se ha hecho, el análisis que se ha hecho de los ratones, que lo ha hecho una neurobióloga que trabaja con nosotros, que es experta, es precisamente esa zona del cerebro la que ha hecho los análisis morfológicos de las células de la microglía, en esa zona. Muy bien, pues Paco, muchísimas gracias por tu participación. Creo que nos deja con ganas de saber los resultados de esos estudios que tenéis planteados más a largo plazo y creo que ha sido muy, muy, muy interesante. Y nada, darte las gracias, reiterarte las gracias y seguiremos en contacto. Bueno, gracias a vosotros. Un placer Venga, muchas siempre. gracias. Venga, adiós. Pues nada, aquí despedimos esta sesión y os emplazamos para la siguiente sesión que será a final de mes. Gracias.